Hace unos años hice un video que se llamó ¿Cómo sería el mundo sin la iglesia? En lugar de hacer el típico alegato anticlerical, señalando el supuesto atraso al que la iglesia sometió durante siglos a la humanidad, dije que de hecho la iglesia había hecho notables aportes a la ciencia y a la civilización. Viniendo de un canal tan malditamente blasfemo como este, aquello sorprendió a muchos, los dejó confundidos, un poco como Yoko Ono en este video en el que parece estar teniendo una ACV, pero no te asustes. Está cantando. Todos sabemos que lo realmente inquietante en este video fueron los aplausos de la gente al final. Nadie podrá disuadirme de que Yoko no los apuntó con una pistola antes de empezar su performance. Y otra cosa de la que nadie podrá disuadirme es que Surfshark es la VPN que necesitas para navegar tranquilo en internet. Con esta VPN, ten por seguro que tus datos estarán protegidos porque cifra toda la información que envías, incluso mientras compartes contenido peer-to-peer. Así que tú siéntate y relájate, tu navegación será totalmente anónima. Puedes conectar a Surfshark tantos dispositivos como desees al mismo tiempo, cuidando la seguridad de la navegación de toda tu familia. Navega por un océano cibernético limpio, sin anuncios, rastreadores, malware ni intentos de phishing. Y si lo tuyo es consumir contenido de plataformas de streaming, con Surfshark puedes ver contenido que no está disponible en tu país o incluso que está censurado para ciertas regiones. No te puedes perder la super promoción de Black Friday que tienen por tiempo limitado. Con el enlace que te dejo en la descripción y nuestro código PREGUNTASVPN obtendrás hasta 6 meses extra gratis por los planes que te ofrece Surfshark. Aprovecha que tienes hasta el 30 de noviembre para darte de alta y si no te convence, te devuelven tu dinero, así que ya lo sabes. Clic en el enlace. Entonces disparemos la pregunta: ¿estaría mejor el mundo sin la Iglesia Católica? Respuesta corta: sí. Ok, que hay que ganarse el pan haciendo un video un poco más largo y digno y ofreciendo una argumentación respaldada para validar mi punto. Ya lo sé. Además, que quede claro que este fue un chiste y que no necesariamente expresa mi posición final sobre si la Iglesia Católica debería o no ser removida de la faz de la tierra como un inmenso y repugnante grano ceboso en una consulta dermatológica. Rico, ¿verdad? Parece una manguera antiincendios que lanza salsa tártara a presión en vez de agua. Con un pescadito eso queda de rechupete. Ah, ¿sigues aquí? No, pensé que estabas en el baño, vomitando el hígado. Esos son mis reptilianos aguantando mis chistes de mal gusto como campeones. Y hablando de chistes de mal gusto, la iglesia. En fin. Los años pasan y cada vez me aburro más, así que ahora quiero darle una nueva vuelta al tema sobre qué tan necesaria es la iglesia por estos días, sobre todo porque si nos centramos en lo que le ha dado al mundo en los últimos años, como que sí toca hacerse la pregunta sobre si es realmente positivo su rol en la sociedad actual. No sé, Rick, vamos a averiguarlo. Los propios católicos lo saben. Atrás quedaron los tiempos donde el Vaticano infundía terror entre sus enemigos, respeto entre sus fieles y estaba rodeado de un halo de magnificencia y poder. Hoy, siendo francos, parece más bien el geriátrico más rico del mundo y uno con una cantidad nada pequeña de depravados. Así que empecemos por ahí, no nos hagamos los tontos. Había que hablar sí o sí del elefante morado en la habitación, los escándalos de abusos. ¿De qué tipo? Ya tú sabes que si lo digo con nombre y apellido, el algoritmo se sonroja y decide que este video no puede ser monetizado como el monstruo espagueti volador manda. La cosa es que en los últimos 20 años estos escándalos de los que hablo han golpeado fuertemente la reputación de la iglesia. Y no es para menos. Me puse de ociosa a sacar las cuentas de cuántos abusos se han reportado. Y ojo, que casi seguro que no son todos, porque lo de barrer la porquería bajo la alfombra parece ser la nueva misión del Vaticano. Y su nuevo lema, en vez de ser lo miró con misericordia y lo eligió, en alusión a un episodio del Nuevo Testamento entre Cristo y San Mateo, ha cambiado a lo miró con lascivia y lo eligió, en alusión, ya sabes, a los monaguillos. Así pues, ¿de cuántos casos estamos hablando? Más o menos. Casi 500.000 de abusos en 70 años. 3.677 víctimas en Alemania entre 1946 y 2014. 4.400 en Australia del 50 al 2010. 4.815 en Portugal desde el 50 hasta 2022. 15.000 en Irlanda entre los años 70 y 90. 20.000 desde el año 50 hasta el 2018 en Estados Unidos
Unidos y prepárate que ahora vienen los pesos pesados, 330.000 víctimas en Francia del 50 al 2020 y un estimado de 440.000 en España. Aunque a esta cifra hay que ponerle un asterisco porque en realidad es una extrapolación que hicieron los medios a partir de una encuesta de la Defensoría del Pueblo Española con una muestra de 8.013 personas. Pero casos constatados por ese organismo fueron 487 y reconocidos hasta ahora por la Iglesia Española 728. En todo caso, si sumamos estos números sin incluir la obscena cifra española, que es un estimado, tendremos casi 400.000 personas. E insisto, este número seguramente se queda lejos de la cifra real y no incluye gente que sufrió este tipo de atropellos antes de los años 50. Y no se incluyen porque probablemente será más complicado establecer un seguimiento. Habrán muerto los perpetradores o las víctimas. Y finalmente, pues porque antes de los 50 los niños eran básicamente muñecos a los que uno podía hacerles lo que le daba la gana y ni a los papás les importaba lo que hacía el cura con ellos. Afortunadamente eso cambió, pero no para algunos curas. En fin. Ahora bien, repasemos cuál ha sido la estrategia de la Iglesia para atender a las víctimas. Y creo que aquí reside el verdadero problema. Sin duda, crímenes como los que estamos analizando son espantosos y totalmente condenables. Pero recordemos que son cometidos por personas que tienen una desviación. Ojo, esto no los excusa, pero la triste realidad es que un tipo al que le gustan demasiado los niños no puede evitar que le gusten demasiado los niños, como yo no puedo evitar ser heterosexual. O sea, no es algo que esa persona elige. Si acaso, podría elegir no hacer nada al respecto. Y se sabe que en algunos casos esto no es posible. O sea, estas personas no son capaces de entender el daño que hacen. Desde nuestro punto de vista, un crimen aún más nauseabundo, si se quiere, es el que cometen los sacerdotes, obispos y, óigase bien, papas, que a sabiendas de lo que sucedía y sucede, no han hecho otra cosa que tratar de ocultarlo todo. Incluso más de 20 años después del escándalo que destapó el Boston Globe y de que el Papa Francisco hiciera de la lucha contra este mal dentro de la Iglesia una de sus banderas, existen aún hoy casos en los que las diócesis no solo se resisten a colaborar con las autoridades o las víctimas, sino que se dedican a mover como piecitas de ajedrez a los sacerdotes involucrados en los casos, mandándolos a otras parroquias u otros países. Algunos ejemplos. Según la Defensoría del Pueblo de España, en el informe que presentaron recientemente, la jerarquía eclesial no ha afrontado con seriedad la problemática. Reubicaron o trasladaron a los sacerdotes criminales, llevaron a cabo prácticas encubridoras e incluso algunas víctimas tuvieron que soportar presiones por parte de sacerdotes que se dedicaron a culpabilizarlas por los abusos. En muchos casos, la inoperancia de la Iglesia es tal que hasta los propios sacerdotes designados para gestionar los casos denuncian una absoluta falta de interés por parte de las autoridades eclesiales para agilizar el proceso. Fue el caso de Hans Zollner, el sacerdote alemán miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, organismo creado por Bergoglio para recoger las denuncias de miles de víctimas. En sus palabras, a veces en la Iglesia no se quiere escuchar a las víctimas. Palabra de Dios. El oscuro armario de la Iglesia Católica. Muy a mi pesar de las lindas palabras del Papa sobre quién es él para juzgar a los homosexuales, la realidad es que la situación respecto al colectivo LGBT no ha cambiado un ápice. Que como dijimos en nuestro video sobre sexo y religión que puedes ver aquí, Dios puede aceptar que a los niños les dé cáncer, que padezcan enfermedades raras, puede aceptar los desastres naturales, las hambrunas, incluso puede aceptar las películas de Adam Sandler. Why did you do this to me? Pero nunca, jamás de los jamases aceptará que dos adultos del mismo sexo tengan relaciones sexuales tras previo acuerdo. Lo interesante de todo esto es que, como puedo decirlo, hay mucha, pero mucha información que apunta a que una nada desdeñable cantidad de sacerdotes dentro de la Iglesia serían homosexuales, en el closet. Claro, o no tanto. Digamos que en el armario durante la misa y fuera de él cuando cae la noche, como Drácula. Pero no chupan sangre, sino, ya sabes. Y ojo, que si fuera el caso, por mí no pasa nada, que cada quien haga con su vida privada lo que quiera, siempre que no perjudique a nadie con ello, como por ejemplo a niños. Tampoco creo que el celibato sea deseable para nadie que sienta un mínimo de aprecio por sus necesidades básicas y que difícilmente Dios estará pendiente de si tienes relaciones con alguien o no. Al parecer está muy ocupado viendo películas de Adam Sandler. Pero como nuestros amigos de la Iglesia han decidido que lo primero, ser gay, está mal, y que lo segundo, ser célibe, es imprescindible para dedicarse al sacerdocio, pues a uno no le queda sino levantar una ceja, un segundo, ¿ya?
Ok, tú vas como si la estuviera levantando y decir: What the fuck? muy bien, pero ¿en qué infamia me baso para hacer estas afirmaciones tan ultrajantes? En 2021, una noticia que apareció en The New York Times reseñaba una publicación que había aparecido en el blog católico The Pillar, que informaba que habían obtenido los datos de celulares de varios sacerdotes de la arquidiócesis de Newark, en Nueva Jersey, que tenían instalada la aplicación Grindr en sus celulares. Un siguiente informe aseguraba que en 2018 al menos 32 celulares emitieron señales de datos de la aplicación desde áreas cerradas al público, nada más y nada menos que desde el Vaticano. Y bueno, siempre puedes decir que quizás eran de alguien del personal de limpieza, alguien de la Guardia Suiza, algún turista despistado que estaba buscando su cita para un rapidito en la Capilla Sixtina y se había colado por error en las oficinas de la Santa Sede. Claro, pero 32 dispositivos. Sí o sí, más de un cura o de un cardenal tenía Grindr en su celular. ¿Por qué? Otra pista que apunta a que quizás dentro de la iglesia las cosas no son tan castas y heteronormativas como intentan hacernos creer, está en una noticia salida hace ya 10 años en el periódico La Repubblica, de aquí de Italia. En 2013 se descubrió que un edificio de Roma en el que había unos 19 apartamentos comprados por poco más de 1 millón de euros cada uno y habitados por cardenales era nada más y nada menos que la sede del sauna gay más grande de Europa, el Europa Multiclub. Y si estás pensando, quizás esa gentuza gay puso su local cuando ya sus eminencias vivían ahí, la cosa fue al revés. El local comenzó a funcionar en 2004, mientras que los apartamentos fueron adquiridos por la Santa Sede en 2008. Aquí en Italia la noticia fue recibida no sin cierta suspicacia, porque pues me imagino que los cardenales estaban muy al tanto de a qué lugar se estaban mudando. ¿Sabes? Lo normal, uno se fija en qué negocios hay cerca de su nuevo hogar. El supermercado, la panadería, el restaurante chino, el sauna gay. Para completar toda esta información, en 2019 el periodista francés Frédéric Martel publicó una investigación bajo el título Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, en la que documentó a través de varias entrevistas la homosexualidad encubierta de varios miembros de la iglesia, incluso a los más altos niveles. Para Martel, la virulencia con la cual algunos clérigos atacan al colectivo LGBT se debe justamente a que intentan mantener oculta su propia orientación sexual. Algo así como que si Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, estos señores lanzan una cantera completa para que se note que no hay nada de pecado en sus corazoncitos. Según Martel, hasta un 80% de los sacerdotes sería homosexual. Él concluye que la razón por la cual han terminado formando parte de una de las instituciones que más aversión siente hacia la homosexualidad en el mundo es que se trata de personas muy mayores, nacidas antes de los distintos cambios que experimentó Occidente en temas de sexualidad en las últimas décadas y que por tanto buscaron en la iglesia un refugio, quizás tratando de curar su condición, que ya sabemos que eso no se cura porque no es ninguna enfermedad, o simplemente intentando protegerse por medio del alto secretismo que se maneja dentro de la iglesia cuando se trata de las barrabasadas de sus miembros. Pero por supuesto Martel ha sido acusado desde la iglesia de poco rigor periodístico y de basarse en demasiados chismes para llevar adelante sus averiguaciones. Confieso que incluso a mí algunas de sus afirmaciones me parecen demasiado espectaculares. Pero el caso es que este tema de la homosexualidad como algo más común de lo pensado entre el clero pareciera tener algo de cierto, a juzgar por las informaciones disponibles y por una carta firmada el año pasado por 50 sacerdotes italianos, todos gay, by the way. En ella manifestaban su pesar con un ambiente de censura y persecución entre el clero, especialmente en los seminarios, en los que muchos clérigos hablan sin tapujos del odio al mundo gay. Una parte de la carta ponía: hay sacerdotes homófobos gays que descargan fuera el conflicto que llevan dentro, no expresan la paz, sino que viven un ministerio distónico sofocando su propio ser con el clericalismo. ¿Tiene sentido que una institución que se supone que es la guía moral y espiritual de 1.357 millones de personas esté tan desconectada de los paradigmas de la sociedad actual? Porque vamos a ver, el Vaticano aceptó el heliocentrismo, aceptó el Big Bang, de hecho fue un cura el que lo propuso como teoría, aceptó la teoría de la evolución, aceptó que tonterías como el limbo no existen.
pero no puede aceptar la homosexualidad. Una institución que se erige como un muro que bloquea la libertad y felicidad de millones de personas, haciendo lobbies para que se echen abajo proyectos de leyes de matrimonio igualitario, adopción homoparental o intentando echar abajo las que han sido aprobadas. Difícilmente puede decirse que sea una institución útil a la sociedad y sus miembros. Lo que sí hace bien la Iglesia, aunque no tanto. Pero a pesar de la hipocresía, el abuso, los crímenes, es innegable que la Iglesia sí hace cosas en principio buenas por la sociedad. O al menos así lo creo yo. Las miles de asociaciones que promueven obras sociales y que pertenecen a la Iglesia traen mucho bien a millones de personas que, de no ser por estas instituciones, estarían a su suerte. Siempre se puede cuestionar qué tan efectivas son, si realmente ayudan a la gente a valerse por sí misma o si simplemente les dan unas palmaditas en la espalda. Al final, la realidad es que no hay una sola línea de trabajo entre estas instituciones. Algunas se limitan a ponerle una comida caliente a una persona en situación de calle, otras procuran capacitarlas y ayudarlas a reinsertarse, otras ofrecen educación gratuita a niños sin recursos, aunque si me preguntan, la paga es el adoctrinamiento religioso que reciben. La Iglesia llega además donde no llega a veces el Estado y donde no llegan otras ONG, incluso en países desarrollados. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en un pueblo pequeño en Italia, quisimos hacer voluntariado y nos topamos con que prácticamente todas las organizaciones sociales pertenecen de alguna forma a la Iglesia. En la provincia uno tiene que olvidarse de Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles, ni ninguna de esas ONGs laicas que no andan blanqueando las cochinadas de la Iglesia, aunque sí las cochinadas de las grandes empresas, pero esa es otra historia. Aún así, ¿hace la Iglesia suficiente? A juzgar por ciertas informaciones, aquí hay que poner un asterisco. Se sabe, por ejemplo, que de los aportes a la Iglesia que hacen los contribuyentes en España en cada declaración de la renta, la ONG perteneciente a la Iglesia, Cáritas, no recibe tanto como cabría de esperarse. De hecho, recibe lo mismo que el canal de televisión 13 TV, que pertenece a la Iglesia española. O por ejemplo, se sabe que el Óbolo de San Pedro, una colecta anual que realiza el Papa para destinar donativos a distintos proyectos, tiene normalmente como prioridad obras de evangelización más que obras sociales. O sea, la prioridad es buscar nuevos fieles y luego viene el perraje. Y esto muchos desde la Iglesia lo justifican diciendo que su principal misión es evangelizadora. Ya sabes, lo de salvar las almas enseñándole a la gente que tiene que rezar, ir a misa, dar la limosna y ayudar a mantener el geriátrico de homosexuales reprimidos del Vaticano. Y bueno, sí, claro, ayudar a los más pobres. La verdad, tiene sentido que estén preocupados por evangelizar en este momento, ya que el catolicismo va en descenso. Me pregunto si decirle a la gente que vive mal su vida y su sexualidad tenga algo que ver. La baja de fieles es intensa en Europa y en América Latina. Las iglesias evangélicas están comiéndole el terreno al Vaticano. Dentro de un par de décadas, la mayor cantidad de fieles católicos en el mundo estará en África. ¡Qué cosas!, ¿no? O sea, tocará representar a un Jesús más negro que Samuel L. Jackson, pero sin las palabrotas. Digo, como hasta ahora el Jesús que conocemos solía tener un rostro europeo, aunque se sabe que probablemente tenía facciones como las de la gente de Medio Oriente, supongo que no tendrá nada de malo hacer representaciones de Cristo acordes al nuevo principal público objetivo del catolicismo. ¿O alguno ve algún problema en ello? En fin, que si la Iglesia quiere ser una institución realmente útil y necesaria para el mundo, debería plantearse varios cambios que por los vientos que soplan no están por ocurrir. Pero lo más triste es que con todo y sus espantosos defectos, probablemente esta sea la mejor versión de la Iglesia que el mundo ha conocido, porque desde siempre ha sido una institución corrupta, violenta e hipócrita, a pesar de todo lo bueno que haya aportado a la civilización o de cuánto haya ayudado a los más pobres. Irónicamente, en una época en la que la Iglesia ha mostrado su cara más amable, o mejor digamos, menos mierder, es cuando muchos de sus fieles le están dando la espalda. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Comentar, darle me gusta y suscribirte si no lo has hecho ya. Y si quieres ver más videos como este, no te pierdas este otro en el que hablamos de los agujeros financieros no solo del Vaticano, sino también de religiones como el Islam y el judaísmo. Chao.